Verás, si quieres que te diga una historia solo para atacar a Noboa o que me ponga con idioteces con que privatizar es malo porque nuestra soberanía y bla bla bla, mira, este quizá y no es tu video. Aquí lo que yo quiero hacer es analizar si es un buen negocio o no privatizar el campo Sacha. Básicamente vamos a ver los numeritos. No vamos a entrar en debates ideológicos ni ninguna de esas cosas porque ¿para qué, hombre? ¿Para qué? Por eso, lo primero que tenemos que hacer es entender que el sector del petróleo es un negocio como cualquier otro y lo que tenemos que analizar es si este negocio nos va a ser rentable o no. Básicamente analizar numeritos, porque por supuesto dentro de la industria petrolera tenemos los costos de producción, tenemos el tema de salarios, mantenimiento, inversiones para aumentar la productividad y por supuesto las ganancias. Así que si eres un comunista, radical, socialista, amante del Che Guevara y escuchas privatización y te duelen las orejas, hombre, mejor y salte del video, de paso anda a bañarte. Bueno, entremos con el tema del video. Se supone que el campo Sacha es la joya de la corona del petróleo ecuatoriano, porque es el campo que más produce y el de mejor calidad. Lo venimos explotando por ahí desde los años 70. Porque depende también mucho la calidad del petróleo para determinar su precio, ya que si tiene una calidad un poquito baja, es más pesado, es mucho más difícil refinarlo y convertirlo en gasolina, en plástico, en pavimento, para lo que sea que se vaya a utilizar. Entonces, este es el de mejor calidad, por ende es el más caro. Pero, resulta que tenemos algunos peros en este video y algunos temitas que tenemos que ver. Primero, vamos a ver un poco los numeritos para que entendamos dónde estamos parados antes de siquiera analizar el tema de la privatización. De momento el campo Sacha está administrado por Petroecuador, la compañía estatal. Eso quiere decir que todas las ganancias van para el pueblo. O bueno, eso es lo que nos dicen los políticos, pero bueno, no entremos en esos detalles. Vamos a ver en qué estado está el campo Sacha a día de hoy. Esta es una nota tomada por el diario Primicias que nos explica un poco los numeritos con los que llegamos a la negociación. Esta es la producción petrolera de Campo Sacha. Como puedes ver, hemos tenido cierto avance, ya que en 2019 se producían 68,000 barriles, luego tuvimos una caída que coincidió justo con el tema del COVID, cuando bajó el precio del petróleo, y hemos tenido un repunte bastante interesante, llegando a los 77,000 barriles diarios, es decir, se ha aumentado la producción casi un 10, 15, 20%, pero se ha aumentado la producción. Ahora, estas son las inversiones que el Estado ha realizado para que este campo pueda operar, ya que entenderás que no todo es ganancia, tienes que invertir en maquinaria, infraestructura, todo eso. Y como puedes ver, en el año 2013, en el gobierno de Correa, era cuando más dinero se gastaba en esto, que llegaba desde los 300, 350, 340 millones de dólares. Por supuesto, desde 2017, bajo la administración de Lenín Moreno, vemos una disminución bajando casi los 11 millones, 43, 55, y posteriormente, desde el gobierno de Guillermo Lasso, como que se ha intentado retomar un poco esta inversión, llegando a los 150 millones, 130 y 129 para este 2024. Eso sí, la tabla está tomando los datos hasta julio del 2024. Ahora, este es un dato interesante. El petróleo producido en Sacha no solo está para la venta, no señor. De hecho, se lo utiliza para refinarlo y hacer gasolina en nuestras propias refinerías. Como te dije hace un momento, depende muchísimo la calidad del petróleo para determinar su precio, ya que si es un petróleo de mala calidad, va a costar muchísimo más refinarlo. Por eso utilizamos este, que es el de mejor calidad que se produce o que se saca del país, para refinarlo en nuestras refinerías de Esmeraldas y de La Libertad. Así que este es un punto a tener en cuenta, ya que esto no está solo destinado a venta, sino también para hacer gasolina. También como un dato adicional y sobre todo para los correístas que medio estén chillando por el tema de la privatización, ya hemos visto intentos de privatizar este campo. Por ejemplo, Correa comenzó a dialogar en el 2016, entenderán que ya para ese dinero el Estado no tenía los recursos con los que comenzó Correa, necesitaba dinero fresco. Entonces aquí se habla de diálogos con la empresa china Serg,
que buscaba un anticipo alrededor de los 1.500 millones de dólares, es decir, como la entrada, y luego pagar las regalías, que es algo muy similar a lo que tenemos ahora. De hecho, me parece que el número es prácticamente el mismo. Luego Lenín Moreno estuvo hablando de exactamente lo mismo y se comenzaron a hablar con consultoras, los anticipos variaban y de hecho Guillermo Lasso estaba intentando privatizar este campo, pero nunca pudo. Los procesos se declararon desiertos y se demoraron horrores en privatizarlo. Ahora Daniel Noboa aparentemente ya logró hacerlo, pero tenemos que ver qué números nos deja. Entonces, esto elimina cualquier tipo de debate que la privatización es mala o que nos está afectando como país. Ya que los últimos presidentes, tanto Correísmo, Lenín Moreno, Guillermo Lasso, incluso Daniel Noboa, todos buscaron privatizarla. Por ende, entendemos que privatizar no está mal. Lo que estaría mal es hacer un mal negocio. Centrémonos exactamente en eso. Ahora, lo que se está hablando aquí, y ojo, porque todavía los números no están del todo claros, pero lo que se busca es ampliar la producción de 77,000 barriles a 100,000 barriles diarios, es decir, un incremento de casi un 25% que va a beneficiar, por supuesto, a la contratista como al Estado. Y aparte nos van a dar un bono de 1.500 millones de dólares en efectivo, listos para gastarnos. La ministra Manzano, ya vamos a ver su declaración, pero ella dijo que ese dinero no se va a destinar ni para pago de deuda, ni mucho menos, que se lo iba a destinar para los damnificados del invierno y para hacer un tipo de obra pública. Habrá que ver en qué se lo gasta, pero bueno. Ahora, lo que se está hablando aquí es que el consorcio entregará el consorcio, o sea, la empresa, va a tomar del 80 al 87,5% de la producción del campo. Es decir, ellos van a recibir las regalías de hasta el 87,5% de la producción del campo, dependiendo del precio del petróleo. Este número hay que corregirlo porque después la ministra nos dio otro número. Pero según lo que se estuvo hablando, se puede ver aquí, el Ecuador recibiría 6.314 millones de dólares si mantenemos el precio actual, que son 62 dólares, que es un precio bajo, por lo general está alrededor de los 70, pero más o menos son los números que se manejan. Entonces ya podemos entrar al debate en que privatizar es una buena idea. Los últimos 4 presidentes buscaron hacerlo. Por ende, ahora el debate tiene que centrarse en si estamos haciendo un buen negocio o no, si los números nos cuadran o perdemos dinero. También, por si acaso a alguno le queda alguna duda, yo creo que privatizar es una excelente idea, sobre todo tomando en cuenta que Fernando Villavicencio se la pasó denunciando irregularidades en el sector petrolero ecuatoriano, con Petrochina, revendedores de petróleo, es decir, que les vendíamos a revendedores a precio de gallina enferma, negociados dentro de Petroecuador y que incluso políticos tenían ahí ciertas cuotas y les vacunaban empresas, tanto públicas como privadas. Así que de cierta manera, si privatizas, le estás obligando al privado que sea eficiente o va a perder plata, siempre y cuando eso se ponga en las condiciones. Entonces, ya pisando tierra, ¿qué fue lo que dijo la ministra Inés Manzano en rueda de prensa cuando le cuestionaron sobre este tipo de privatizaciones? Se ha dicho de Sacha, que es la joya de la corona, pero lamento decirles que es una corona oxidada y que las joyas hay que pulirlas. El campo Sacha no se privatiza, no se vende, no se alquila. La propiedad del recurso es y será del Estado ecuatoriano, pero ahora será operado con mayor eficiencia. Hasta el momento, Petroecuador se ha encargado de la operación del campo, un campo y una infraestructura que, no nos olvidemos, tiene 50 años con falta de mantenimiento o mantenimiento no adecuado, equipos con corrosión interna y externa, un sistema contra incendios debajo de las normas internacionales. No hemos pasado ciertas auditorías de infraestructura, riesgos de catástrofes ambientales con más de 1.200 puntos de contaminación. Ahora, como pudiste escuchar de la ministra, tenemos básicamente 2 problemitas. El primero es que necesitamos urgentemente mantenimiento, ya que, como te dije antes, se viene explotando petróleo desde los años 70, por ende muchas de las instalaciones están por debajo de los estándares técnicos necesarios. Y la segunda es que Petroecuador aparentemente no es muy eficiente, como toda empresa del Estado.
Por supuesto, el tema de ampliar la producción de 77,000 barriles a 100,000 prácticamente sería imposible para el Estado porque necesitas una inversión bastante fuerte y el Estado actualmente no tiene mucha plata que digamos. Así que de buenas a primeras no suena mal el negocio, pero vamos a ver cuáles fueron los precios que pactaron y si realmente nos conviene o no. Como contrato de participación, ¿cierto? Lo primero que se define es los límites de precio entre $30 a $120 el WTI. Se genera una recta en esos puntos y se determina porcentajes de participación en crudo, tanto para la empresa contratista como para el Estado. Si el Estado, si llegáramos a niveles de precio del WTI en $30 o por debajo, la contratista en ese momento requiere tener más valor de participación en crudo porque él tiene que recuperar sus inversiones que ha hecho y sus gastos operativos. Entonces, en el reglamento codificado de aplicación para la ley de hidrocarburos existe unos puntos que están oficialmente descritos, ¿de acuerdo? Y fueron también incluidos dentro del proceso de la negociación. En ese caso, cuando el precio del WTI estuviese en $30 por barril o por debajo, el Estado recibiría, según el reglamento, 12,5% del volumen de crudo que se produzca en el campo. Más en la negociación, nosotros no llegamos a ese punto, sino que llegamos como un punto para $30 de 19% en el porcentaje de participación para el Estado. El resto le correspondería a la contratista en este caso. Si fuese el caso donde el precio del crudo llegara a $120 o más de eso, ¿verdad? El Estado tendría una mayor participación, en este caso más que el 20% que lo dice el reglamento codificado, y podría llegar hasta 26,5% del valor de crudo que produzca el campo. Bueno, acabaste de escuchar al ministro más o menos en los porcentajes, pero el acuerdo, según una nota de primicias, consiste en lo siguiente. Primero, nos van a dar un abono, una entrada inicial de $1.500 millones ahí, listos para gastarse. Como segundo punto, van a realizar inversiones dentro de Campo Sacha por $1.750 millones durante los 20 años que dure, que es más o menos lo que venía haciendo el Estado, más ahí números más, números menos. Y la tercera es que nos van a dar un porcentaje de participación, que como pudiste escuchar al ministro, todo depende del precio del petróleo. Como ya sabes, esto puede variar año a año, pero actualmente está en los $62. Esperemos que suba, porque normalmente esto se sitúa dentro de los 70. Si bien pudiste escuchar que el número es bastante bajo si llegamos a los $30, lo cierto, hombre, es que no es un escenario muy real que digamos. Lo cierto es que va a estar alrededor de $70 y nos van a dar cerca de un 20%. Habría que ajustar los números y las cifras, pero vamos a recibir el 20% de las utilidades de los $70 por cada barril por los 100,000 barriles, que es lo que se espera sacar. A todo esto tenemos que añadirle un elemento adicional. Esta empresa tiene que pagar IVA y tiene que pagar el impuesto a la renta. Petroecuador, por supuesto que no pagaba porque es una empresa del Estado. ¿Cómo te va a pagar impuesto a la renta si todas las utilidades en teoría van para el Estado? Pero esta compañía, en adición al porcentaje que acabo de dar, tiene que dejarnos del 25% de sus ganancias, salvo que se haya pactado algo distinto, que aparentemente no ha pasado. Entonces, para responderte la pregunta al final, si es un buen o un mal negocio, todo depende en analizar los números de manera transparente. Y el problema es que ahora tienes a 1.000.000 de analistas diciendo que perdemos $8,000 millones, otros dicen que perdemos $25,000 millones, otros dicen que estamos ganando dinero. Entonces, lo que corresponde en este caso es transparentar
todas las cifras, tanto de producción, de inversiones necesarias sobre todo, y lo que costaría aumentar la producción. Y si con todo ese componente, si lo va a hacer un privado con costo cero para el Estado, nos va a quedar platita, o si lo mejor sería que lo siga haciendo Petroecuador, a pesar de ser una empresa ineficiente y llena de casos de corrupción. Yo no puedo darte ese número final, ni puedo decirte algo tan cerrado como si es un buen negocio o no es un buen negocio. Lo que sí te puedo decir es que hace falta ver los numeritos y no cerrarse a cualquier tipo de debate de esto. Así que si quieres ver más videitos como este, te pido que por favor le dejes un like, le des a la campanita y te suscribas al canal para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en un siguiente video.